Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Estamos ya en el domingo 27 del tiempo ordinario y la liturgia nos propone, siguiendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. Es una parábola de contrastes parabólicos, porque tenemos por un lado el amor de Dios y por el otro el desamor de los hombres. Por un lado tenemos el corazón de Dios lleno de amor y por el otro tenemos corazones humanos vacíos de amor. Por un lado tenemos el cuidado que Dios tiene por su viña y por el otro el descuido de los hombres frente a la viña de su Señor. El cuidado de Dios se muestra en sus acciones y el descuido de los hombres se demuestra en sus omisiones. Las acciones de Dios son descritas con curia, 5 acciones que el Señor desempeña con amor, y en cambio la omisión de los hombres es expresada con una frase que expresa bien su incuria: no dieron los frutos en tiempo oportuno. Dios es el propietario de la viña y Él realiza 5 acciones cargadas de amor. Primero, Él planta la viña, Él la rodea con un cerco, Él excava el lagar, construye la torre y confía la viña a los viñadores y se va pues dejando espacio para la libertad. Dios planta la viña, por tanto, Dios es un generador de vida, Dios produce vida. Los viñadores, en cambio, maltratan, lapidan, asesinan. Mientras Dios causa la vida, ellos causan la muerte. Mientras Dios causa condiciones de bienestar, ellos causan condiciones de malestar. Mientras Dios crea condiciones de felicidad, los viñadores causan o crean condiciones de infelicidad. Dios, dice la parábola, rodeó la viña con un cerco, garantizándole así pues serenidad tranquila y tranquilidad serena, mientras los hombres crean en cambio intranquilidad insegura e inseguridad intranquila. ¿Qué contraste entre la acción de Dios y la acción de los hombres? Dios construyó el lagar y le edificó una torre, dice la parábola. Por tanto, Dios edifica, Dios construye. Los hombres, en cambio, destruyen. Dios hace siempre el bien, hace bien el bien. Los hombres hacen el mal, hacen bien el mal. Tan activos para el mal y tan pasivos para el bien. Una parábola de contrastes. Por un lado tenemos la diligencia de Dios y por la otra tenemos en cambio la negligencia de los hombres. En la primera lectura, Isaías capítulo 5, Dios se hace esta pregunta: ¿qué cosa se podía hacer todavía que yo no haya hecho por mi viña? Esa frase expresa muy bien la diligencia de Dios. Dios que está siempre pronto a dar y a hacer todo, absolutamente todo por nosotros. Negligente el hombre, en cambio, porque no da sus frutos en tiempo oportuno, como dice el Evangelio, o porque en vez de uvas dulces, da uvas amargas, como dice el profeta Isaías en la primera lectura. ¿Cuáles son los frutos? Que nosotros, viña del Señor, y que cada uno debe producir y entregarle al Señor. Creo que el apóstol Pablo en la segunda lectura de Filipenses 4, 6, 9, que los invito a leer con calma, nos indica esa bellísima cantidad de frutos que encarnan lo que llamamos virtudes, que hacen la vida humana excelente. Todo lo que es virtud o todo lo que es loable, ténganlo en consideración, dice el apóstol San Pablo. Dios es el propietario de la viña y Dios le confía la viña al hombre y Dios se marcha en viaje, dice la parábola. Es bonito que Dios confía en el hombre, Dios confía en ti, mientras el hombre no confía en Dios, no le confía sus frutos.
Erróneamente el ser humano trata a su más grande bienhechor como si fuese un gran malhechor. Dios arrendó la viña, dice la parábola, y se fue. Así Dios da autonomía libre y libertad autónoma. Dios se muestra grande en su solidaridad subsidiaria y su subsidiariedad solidaria. Dios nos da espacio para que expresemos nuestra libertad, porque quiere ser amado en libertad, porque la viña del Señor se edifica y se construye en libertad. En cambio, los hombres interpretan mal la libertad porque la entienden como libertinaje. Y en su libertinaje quieren vivir sin normas, sin leyes, sin límites, sin controles. Se olvidan que la viña no es de ellos. Es más, llegan a pretender apoderarse de la viña del Señor. Por un lado tenemos, por tanto, la generosidad de Dios, que como último recurso manda, envía a su Hijo. ¿Cuánto le importa la viña a Dios? Que por la viña está dispuesto a arriesgar lo más precioso que tiene, que es su Hijo. En cambio, por el otro lado tenemos la avaricia ávida y la avidez avara de los viñadores que dicen: ese es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la herencia. Por un lado tenemos la autodonación del Hijo. ¿Cuánto le importa la viña al Hijo? Porque él siente que la viña es también suya y por la viña está dispuesto a arriesgar incluso su propia vida. En cambio, por el otro lado tenemos la rapacidad de los hombres. Frente a la longanimidad del Hijo, tenemos la rapacidad violenta de los hombres. Por un lado tenemos a un Dios que quiere hacer parte de la vida de los hombres y por el otro, en cambio, los hombres que no quieren hacer parte de la vida de Dios. Por eso terminan sacando al Hijo de la viña, que es una pintura horrible que expresa muy bien lo que nos puede pasar a muchos en la vida: sacar al Hijo de Dios del propio corazón, de la propia familia, de la propia sociedad o de la propia cultura. Tenemos por un lado pues al Hijo que entra en la viña y en contraste los viñadores que lo sacan de la viña, lo expulsaron de la viña. Dios que hace entrar a los hombres en su viña y los hombres que hacen salir a Dios de su viña. Dios es expulsado de su propia casa. Por un lado, pues, un corazón lleno de amor, el del Señor, y por el otro, corazones vacíos de amor, que son los nuestros. Por un lado, el propietario, o sea, Dios y su Hijo, que hacen todo por la viña. Y hacen todo para que los viñadores y la viña vivan y vivan bien. Y por el otro tenemos en cambio a los viñadores que asesinan al hijo del propietario. Por un lado tenemos a Dios que respeta a los hombres y por el otro tenemos a hombres que no respetan a Dios. Nosotros somos los viñadores de la parábola, que se nos ha confiado el Evangelio, que se nos ha confiado la vida cristiana, que se nos ha confiado la iglesia, que se nos han confiado las parroquias, los grupos apostólicos, que se nos ha confiado el amor de Dios, el reino de Dios. María la Virgen, que dio el fruto bendito de su vientre, pues nos ayude a responder y a corresponder a estas premuras del amor del Señor. San Ambrosio escribió: Dios envió a su Hijo como Dios y como hombre entre los hombres y lo hizo para salvar, para persuadir, no para violentar. La violencia no tiene nada que ver con Dios. Lo envió para llamar, no para castigar, para amar, no para juzgar. Lo enviará ciertamente un día para juzgar, ¿y quién podrá aguantar en su presencia? Cuanto más longánima la benevolencia, más inexcusable la obstinación. Así escribió el gran San Ambrosio. La gracia que llama espera una respuesta. La gracia de la benevolencia divina espera nuestra correspondencia. Responder y corresponder a la gracia vital, a la vida de la gracia, es nuestro reto. Buen domingo para todos.